someteos a Dios, resistir al diablo y irá de nosotros. Dice, afligíos y lamentad y llorad. Nuestra risa se convertirá en lloro y nuestro gozo en tristeza. Afligidos y lamentáis. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y nosotros, los de doble ánimo, purificar nuestros corazones. ¿Cómo derrotar al enemigo? Es muy interesante, ¿verdad?, de mirar cómo el enemigo se mueve en estos días, en los últimos tiempos. Y nosotros como iglesia sabemos que Dios nos ha dado la vida eterna. Dios nos ha perdonado nuestros pecados, Dios nos ha limpiado, Dios nos ha purificado. Ahora somos nuevas criaturas. ¿Cuándo dicen amén? Pero hay un enemigo, hay alguien, hay un enemigo. Hay un enemigo que no se puede ignorar, un enemigo que está cobrando fuerza, un enemigo que está derrotando, un enemigo que está destruyendo. Y esto lo podemos mirar nosotros. Miramos hogares destruidos, hijos de cristianos afligidos, perdidos en este mundo. Hay un enemigo que está devorando, que está destruyendo. Y lo podemos mirar, y lo podemos palpear, podemos mirarlo, podemos sentir que este enemigo está destruyendo. Y este es el enemigo que está delante de ti, está delante de mí. Este enemigo no quiere que tú entres a la vida eterna. Este enemigo no quiere que tú te levantes. Este enemigo dice, este enemigo nos quiere destruir. Esto no es una noticia, esto lo sabemos. Pero ¿cómo destruir al enemigo? ¿Cómo poner en alto? ¿Cómo detener al enemigo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas, gozamos de la presencia del Señor, estamos contentos, gozosos, levantamos nuestras manos, le cantamos, le damos la gloria, la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay gozo en nuestras vidas que antes no teníamos nosotros. Es hermoso mirar la iglesia, cómo canta, cómo glorifica al Rey, cómo se mueve la iglesia. Nos gozamos al mirar esta foto o este evento, cómo nos reunimos. Pero hay un enemigo que se mueve, el cual viene y nos dice, no levantes tus manos. Viene y te dice, no cantes, no adores a Dios. Hay un enemigo que está constante allí, un enemigo que no duerme, un enemigo que no se cansa. Ahí está, haciéndonos la guerra, ahí está, haciéndonos la vida imposible. Día y noche está el enemigo maquinando. Dijo el apóstol Pablo, no ignoramos las maquinaciones que el enemigo tiene en contra de nosotros. Hay un plan del enemigo contra de nosotros, y muchas de las veces lo ignoramos. Muchas de las veces tratamos de ignorar las cosas, pero ahí está el enemigo. Por eso dice, afligidos lloren, el de doble ánimo. Es muy importante. ¿Y cómo voy a derrotar el enemigo? Y dice la Biblia, someteos pues a Dios. Submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Someteos a Dios, obedecer, ponerte bajo, estar sujetos a, poner en sujeción, bajo, estar bajo la obediencia o ser obediente a, en este caso a Dios. Aquí es el grave problema, aquí es donde está el problema de cada uno de los que han creído en Dios. El someternos a Dios es mucho trabajo, es duro. Poder someternos, poder seguir reglas, poder estar bajo dominio, poder estar bajo la mano poderosa de Cristo Jesús. Es difícil ponernos en esa posición. ¿Y por qué es difícil? Porque miramos todo lo contrario. Miramos la destrucción, miramos cómo el cristiano se detiene, miramos cómo el cristiano está muriéndose día tras día, cómo el cristiano se está alejando de las cosas de Dios. Esta pandemia ha alejado a muchos. Someteos a Dios, resistir, aguantar, soportar, tolerar, oponerse a una fuerza, a la acción
o violencia de otro, resistir, withstand, take pressure, endure, hold on, push against, right out, stand up against, stand up under, support, stand, bear, hold tight, fight back against, and hold down. How can I defeat the enemy? How can we defeat the enemy? ¿Cómo podemos vencer al enemigo? How can we defeat the enemy if I can't see him? Is there a way I could defeat the enemy? ¿Hay una manera de cómo destruir al enemigo? Segunda de Corintios nos enseña 4:4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, in whom the God of this world has blinded the minds of the unbelief. Primera de Juan 5:19 dice, the evil one controls the whole world. Aquí miramos el poder de Dios. Dice que el mundo entero está bajo el poder del enemigo. Primera de Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velar, porque nuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Be sober, be watchful. Your adversary, the devil, as a roaring lion, walks about seeking who he may devour. Y nos quiere destruir, nos quiere eliminar el enemigo. Y miramos nosotros un verso muy conocido y dice: el ladrón no vino sino a matar, a robar y a destruir. He came to rob, to destroy and to kill. A esto vino el enemigo, a robar, a matar y a destruir. Miramos a un enemigo que tiene poder, que está destruyendo, y su poder se está manifestando en el mundo entero. Hay un poder el cual está destruyendo, y su nombre es Satanás. Amén. Pero Cristo Jesús, todos sabemos a lo que Cristo Jesús vino. Él vino a dar vida. Él vino a destruir las obras del enemigo. Él triunfó sobre esa cruz. Cristo Jesús vino con una misión de deshacer las cosas del diablo. Qué hermoso y qué precioso cuando nosotros miramos esto. Jesús derrotó y triunfó sobre el enemigo. Su victoria es nuestra victoria. Y reinaremos con Él. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Dice la palabra de Dios. ¿Cuántos van a reinar con Cristo? ¿Cuántos van a reinar con Cristo? Dele la gloria, dele las palmas a Dios. Para poder nosotros reinar con Cristo, tenemos que resistir, tenemos que luchar, tenemos que pelear, tenemos que guerrear. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? En la presencia del Todopoderoso. Solamente podemos triunfar si estamos bajo la mano poderosa de Cristo Jesús. Es necesario que yo resista, es necesario que resista el ataque, las asechanzas del enemigo, para poder triunfar, para caminar gozoso, para estar en victoria. Necesito estar bajo obediencia. Oh sí, Padre, bajo obediencia de Dios. De esta manera el enemigo va a oír, él va a mirar: este sí está sujeto, este sí es obediente, este está en la voluntad de Dios. Entonces el enemigo huye. Pero cuando yo estoy en desobediencia, el enemigo viene y me devora, y devora al cristiano, pero no puede devorar a aquel que está bajo la presencia del Todopoderoso. Y solamente bajo obediencia de Dios el enemigo va a ser destruido. Tiene que huir de nosotros. Por eso necesitamos resistir. Resiste un poco más, aguanta un poco más. ¿Para qué? Para obtener la victoria, para caminar en gozo, en triunfo, en la victoria de Cristo Jesús. Es necesario que el cristiano resista a los ataques del enemigo, y van a venir esos ataques. No para el enemigo.
lanzando sus dardos, pero aquí hay un cristiano, aquí hay una iglesia que está velando, que está en sujeción, que está orando, que está buscando la presencia del Señor. No puede destruir el enemigo solamente anda buscando a aquel quien puede destruir. Pero cuando está la iglesia orando, cuando está la iglesia velando, el enemigo no puede hacer nada. Está de lejos, no se acerca el enemigo, porque sabe que hay una presencia, hay algo dentro del cristiano que no puede contra el Espíritu del Dios. No puede el enemigo venir en contra de alguien que está lleno de la presencia del Señor. Y de esta manera el cristiano va a obtener la vida eterna, va a obtener el reino de los cielos, va a entrar a las moradas celestiales. Y como es, resistiendo al diablo. No ignorar que el enemigo me quiere destruir, no ignorar. ¿Y por qué no tenemos que ignorar? Porque queremos entrar a aquel lugar. El enemigo puede hacer lo que quiera hacer, pero aquí nosotros hemos entendido que solamente bajo su presencia, solamente en Cristo Jesús vamos a obtener la victoria. Oh sí, mi amado hermano, hay victoria, hay victoria. ¿Por qué? Porque nosotros somos nuevas criaturas. He aquí, el que está en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron. ¿Y qué has cambiado, Señor? Cambió mi manera de pensar, cambió todo lo que yo antes era. Ahora el Señor nos ha dado de su espíritu, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Este poder viene de Dios. ¿Y para qué? Para vencer al enemigo, para vencer y derrotar todas las hechanzas que el enemigo venga en contra de nosotros. Somos nuevas criaturas. Antes era un perdido, antes pensaba como un perdido, pero ahora somos más que victoriosos. Ahora somos una iglesia viva que obedece y camina bajo la voluntad de Dios. El enemigo no puede hacer nada cuando la iglesia está sometida a Dios. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Es verdad, antes, sí es verdad antes, pero ahora es diferente. Ahora hay un espíritu dentro de nosotros. Ahora hay algo que fluye. Ahora es algo que nos impulsa a buscar de Dios. Antes sí estaba perdido, antes sí pensaba como un derrotado, pero ahora en Cristo Jesús es diferente. Él ha hecho las cosas nuevas. Él ha depositado de su espíritu dentro de nosotros. Por eso el enemigo no nos puede engañar. Regresar a esa mentalidad no la queremos, la rechazamos. Yo quiero resistir. Si yo miro el beneficio, el resistir y someterme, me voy a someter, yo a someter a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque aquí hay victoria, aquí no hay derrota, y vamos al camino hacia la patria celestial, a las moradas que Dios tiene para nosotros. Y solamente resistiendo hasta los ataques es difícil, pero el Señor nos va a fortalecer. El Señor ha prometido estar con nosotros cuando estamos pasando la dificultad, cuando viene el problema. El Señor nos fortalece, el Señor nos da la salida. Oh, el Señor nos dice: aquel que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Qué quiere decir? No puedo descuidar la oración, no puedo descuidar el ayuno, no puedo descuidar yo la lectura bíblica. ¿Por qué? Porque esto es lo que me va a dar a mí la victoria, y esto lo tengo que meditar día y noche. Oh, esfuérzate, le dijo el Señor. Oh, iglesia, hay que esforzarnos para poder resistir al diablo. Dele palmas a Dios con todo su corazón. Si Dios lo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Dios ya tuvo la victoria. Dios venció la muerte, venció al enemigo. Dijo: consumado es. Él la venció. Pero yo todavía no puedo vencer. Yo todavía tengo que batallar con la carne, todavía tengo que batallar con el mundo, tengo que batallar con el enemigo. Y diarios, todos los días se batalla. Ahí está el enemigo, ahí está la carne que no quiere ayunar, ahí está la carne que no quiere de Dios. Oh, pero le tenemos que arrastrar, tenemos que jalarla, tenemos que someterla a lo que es el ayuno y la oración. Porque si no la someto, voy a ser destruido. Cristo venció, Cristo triunfó, pero ahí está el enemigo, sigue.
Es libre el enemigo, está destruyendo, está devorando a tantos. Esto debe de traer coraje en nuestras vidas. Esto debe de inclinarnos más a buscar de Dios. Esto no es de un coraje de decirle no a las cosas de este mundo. Esto debe de empujar a mi carne a buscar más del Señor. Porque cuando un cristiano se llena de su presencia, oh Señor, hay algo diferente en el cristiano. Se mira algo diferente cuando el cristiano está lleno de la presencia de Dios. Amén. Por lo cual, al vencer Cristo, a sujetarse Cristo, dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Todo se sujeta bajo el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquí nosotros invocamos ese nombre que es poderoso. Invocamos el nombre poderoso de Cristo Jesús. El enemigo no quiere que tú lo anuncies, que tú lo pronuncies. ¿Por qué? Porque hay poder. El enemigo teme cuando alguien se sujeta. El enemigo teme cuando aquel cristiano se sujeta y es obediente. ¿Por qué? Porque este cristiano en obediencia comienza a invocar ese nombre poderoso. Se comienza a sujetar las cosas de este mundo, las cosas del diablo, y comienza a ver sanidad, comienza a ver prodigios. Pero ¿cuándo pasa esto? Cuando el cristiano se sujeta a Dios y comienza a pronunciar ese nombre poderoso. Oh, hay prodigios, hay maravillas. En ese nombre hay poder. En ese nombre hay poder. Pero cuando sucede esto, cuando yo me sujeto, cuando yo me pongo a la voluntad de Dios y comienzo a pronunciar ese nombre sobre los enfermos, sobre aquel que está atado a las drogas, y comienza a haber liberación. ¿Por qué? Porque el cristiano se ha desvelado, se ha sacrificado, ha puesto en este cuerpo en sacrificio, y de esta manera hay respaldo de Dios. Oh, qué precioso de mirar la gloria del Señor, de mirar cómo los enfermos se sanan, el mirar cómo la gente es liberada, el mirar cómo la gente es transformada por el poder maravilloso de Cristo Jesús. Esto solamente lo hace Dios. Oh, gloria al Señor. Esto lo hace Dios, porque hemos conocido la verdad nosotros. Conocimos la verdad nosotros. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Conocimos la verdad y esto nos hizo libres. Por eso el enemigo anda como león rugiendo, buscando cómo devorarnos, cómo devorarme a mí, cómo devorarle a usted. Porque hemos conocido la verdad. Y si hemos conocido nosotros la verdad, y si aquello que estábamos nosotros sujetos, obedeciendo al pecado, obedeciendo la corriente de este mundo, si aquello que antes obedecíamos, si antes estábamos sujetos a tantas cosas de este mundo, y si aquello me trajo a mí consecuencias terribles a mi vida, y si ahora yo miro que a sujetarme a Dios, yo miro bendición para mi vida, yo miro la bendición para mi familia. Pero ¿cómo voy a vencer al enemigo? ¿Cómo vencer al enemigo? Qué difícil es vencer al enemigo. Y para esto tenemos que luchar con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el enemigo viene y nos insta y hay una influencia en nosotros, especialmente cuando están pasando cosas en nuestras vidas. Pero ¿cómo voy a vencer yo al enemigo? ¿Cómo lo voy a vencer? Lo voy a vencer haciendo el bien. Lo voy a vencer amando a mi enemigo, amando a mis hermanos, amando a Dios. Ser misericordioso. El enemigo no quiere que yo ame a mi hermano. El enemigo quiere que yo ame las cosas de este mundo. Entonces, ¿cómo voy a vencer al enemigo? Haciendo lo que él no quiere que yo haga. Esto le molesta al enemigo, que yo esté en obediencia a Dios. No quiere mirar el enemigo a un hijo de Dios obediente, porque sabe que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El enemigo
enemigo no quiere que yo obedezca a Dios. Entonces, ¿cómo lo voy a vencer? Siendo obediente a Dios. Voy a amar a mi hermano, voy a perdonar a mi hermano, voy a amar a mi enemigo. Y qué difícil es amar a tu enemigo. Si en ocasiones es difícil amar a nuestros propios hermanos, a nuestros propios familiares, y ahora amar a un enemigo, aquel que te está calumniando, aquel que te está haciendo la vida imposible. El enemigo está tocando los botones. He's pressing the buttons for you to react. And once you react, he says, that's it. Una vez que tú actúas en los botones que está puchando, dice el enemigo, ya lo vencí. Y ahí está el cristiano haciendo el mal, odiando. No, vamos nosotros a derrotar al enemigo cuando nosotros amamos. Hay que escoger el bien, hay que escoger el amor, hacer un lado el odio, hacer un lado todas las cosas que no le agradan a Dios. De esta manera voy a vencer al enemigo. No puedo vencer al enemigo diciendo que yo estoy en Cristo. No, yo voy a vencer al enemigo cuando soy obediente a Dios, cuando yo expreso, cuando yo actúo, cuando yo abrazo a mi hermano, cuando yo miro a mi hermano en necesidad. Y ahí estoy yo diciendo, hermano, está todo bien, hermano, estamos orando por ti, vamos a ayunar por ti, sigue adelante, el Señor está contigo, dándole palabras de ánimo. El enemigo no quiere que tú hagas eso. El enemigo quiere que tú hagas todo lo contrario. Él quiere que tú hagas todo lo contrario. Pero el enemigo puede hacer todo lo que él quiera. Pero mire lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nosotros somos más que victoriosos. ¿Por qué? Porque nosotros amamos. Nosotros tenemos, Dios nos ha dado, tenemos la mente de ¿quién? La mente de Cristo. La mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? Amar. Hay que amarnos unos con los otros. Y conoceréis que todos son mis discípulos si se aman el uno con el otro. Tiene que haber amor entre nosotros. Si tenemos la mente de Cristo, la mente de Cristo es una mente triunfadora, una mente conquistadora. Antes pensábamos diferentes. Antes nosotros caminábamos pensando que no sé que si servimos. Nosotros somos preciosos en las manos de Dios. Somos valiosos ante Dios. Ahora no podemos nosotros decir que no podemos. Sí podemos, porque todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Se puede hacer. No hay razón el cual nosotros no podemos avanzar o hacer la voluntad de Dios. El enemigo viene y te dice, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Tú ni hablar puedes, tú ni a la escuela fuiste. Pero nosotros, si levantamos nuestras manos a Dios y ponernos en las manos del Señor, Señor, no sé hacerlo, pero si tú me enseñas, yo lo haré. ¿Por qué? Porque hay victoria. Es lo único que Dios quiere. Por eso el enemigo viene y te dice no puedes, viene y te dice tantas cosas para que tú no lo hagas. Y eso es precisamente lo que el enemigo quiere, que tú no le sirvas a Dios. Y al tú no a servirle a Dios, vas a perder grandes cosas. Puedes perder aún la salvación. Y si el Señor ya nos ha dado la victoria, nos ha dado la vida eterna, ¿qué tenemos que hacer? Sométete a Dios. Sométete a Dios. Dile, Señor, aquí estoy, es verdad. Antes era de doble ánimo. Antes no quería hacer nada. En el 2019 no hice tanto, Señor, pero ahora, de aquí para adelante, Dios mío, me voy a sujetar a tu palabra, a tu voluntad. Úsame, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque si nosotros confesamos y le decimos al Señor que nos use, el Señor nos va a usar. Y el enemigo dice, no lo hagas. ¿Y por qué no? Porque vas a ser un instrumento, vas a ser una arma poderosa en las manos del Señor. Nosotros somos más que victoriosos. ¿Cuántos son más que victoriosos aquí? Vamos a ir a 1 Corintios 15, 57. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. 1 Corintios 15, 57. Mas gracia sea dada a Dios
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dado la victoria. Esto nosotros lo tenemos que abrigar, lo tenemos que hacer nuestro. Dios nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Nos lleva en triunfo en triunfo. Esta es la voluntad de Dios. Aquí es donde Dios nos quiere llevar, en triunfo en triunfo. Esta es la iglesia. Este es aquel que le ha creído a Dios. Vamos yendo en triunfo en triunfo. Él nos da la victoria a nosotros. Este es el cristiano. ¿Por qué? Porque Él venció. Él nos quiere llevar en triunfo en triunfo. Y el enemigo no quiere que tú vayas en triunfo en triunfo. Quiere decir que tú vas haciendo más y más y más para el Señor. Imagínate, vas a ser usado por Dios. Sí, tú puedes ser usada por Dios, porque es el Espíritu de Dios quien hace las cosas. Nosotros solamente somos instrumentos, somos el templo y morada del Espíritu del Señor. Es su poder en nosotros. Pero cuando yo me sujeto a Dios, qué hermoso ir en triunfo en triunfo. Y hoy en día es lo que necesitamos para el temor que está allá afuera, de que el cristiano vaya en triunfo, en poder, en poder. En triunfo y en poder. Esto es lo que Dios quiere para mi vida. Y necesitamos ir en triunfo y en poder. Amén. Y si no ha sido así, entonces pídele al Señor que te lleve en triunfo y en poder. How can I defeat the enemy? ¿Cómo vencer al enemigo? Una de las cosas que el enemigo no nos puede tocar, no puede hacer mucho en nosotros. Es nomás nos influencia, nos puede tentar solamente. El enemigo no puede hacer, no te puede destruir. Él te puede tentar, él puede poner la tentación, pero nosotros somos los que decidimos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Una de las cosas muy importantes para nuestras vidas, de poder amar y todo lo que hablamos, pero necesitamos la oración en nuestras vidas, el ayuno. El Señor Jesucristo se la pasaba orando, ayunando, y dice que Él oraba intensamente, que sus gotas eran como gotas de sangre. Y el Señor le dice ahí a sus discípulos: velar y orar. Vamos a Mateo 26:41. Velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si nosotros oramos y velamos, no vamos a entrar en tentación. Quiere decir que el enemigo pone la tentación. Pero si estoy orando, pidiéndole al Señor misericordia: Señor, líbrame de esta tentación, Señor te va a librar. El enemigo lo único que puede hacer es tentarte, puede nada más influenciarte. Vienen aquellos dardos en decirte cosas, pero tú tienes que estar orando, tienes que estar velando para que no entres tú en tentación. Es lo único que el enemigo puede hacer, tentarte. Y nosotros miramos la vida de José, el fiel siervo de Dios, resistió al diablo. Nosotros podemos hacer lo mismo, resistir a la tentación. Sí se puede, sí podemos nosotros vencer. Las tentaciones en veces son pesadas, son difíciles, pero el enemigo sabe qué clase de tentación te pone. Te pone tantas cosas. Usa él sus armas, que son el mundo, las cosas de este mundo, y pone la tentación allí. Pero si el cristiano no está orando, no está velando, va a caer en la tentación. Va a caer en la tentación. Por eso es bien importante que el cristiano no pare de orar. No podemos parar de seguir orando, clamándole al Señor, pidiéndole a Dios misericordia,
para poder resistir, para no caer en la tentación, porque una vez que caemos en la tentación, caemos en pecado. Y ahí es donde el enemigo quiere mirarnos, que nosotros no aguantemos la tentación. Y una vez que nosotros no aguantamos, caemos en la tentación, en sus manos del enemigo. Y ahora para salir de las manos del enemigo es más difícil. Por eso el Señor les dice velar y orar para que no entren en la tentación. El enemigo pone emboscada y está buscando la manera para que tú caigas en sus manos. Y una vez que tú te enredas en esa tentación, qué difícil. Las tentaciones son difíciles. Por eso la iglesia tiene que estar orando. Por eso miramos muchos que están siendo destruidos, porque no soportaron la tentación, la fama, el dinero y tantas cosas, que no miramos que los cristianos están enredados, porque no hay oración, no hay intimidad con el Señor. No podemos nosotros ser tentados de esa manera, porque esa tentación nos va a alejar del Señor. Esta tentación va a hacer que yo peque contra el Señor. Por eso José dice, él dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaré contra Dios? ¿Cómo puedo pecar yo contra Dios? No puedo. Por eso nosotros tenemos que orar para poder resistir al diablo. Si no voy a pecar contra mi Dios, vamos a pecar con Dios, con aquel que nos redimió, con aquel que murió en la cruz por nosotros, aquel que se entregó de todo por nosotros. ¿Cómo yo voy a pecar contra mi Dios? Tengo que orar, tengo que velar, tengo que humillarme bajo la mano poderosa de Cristo Jesús. No puedo caer en la tentación, no puedo caer en la destrucción nuevamente. Tengo que resistir. Señor, fortaléceme, Padre, dame la misericordia que necesito para poder aguantar la tentación. Muchos han caído en esa tentación, pero la iglesia tiene que estar orando. Se nos anima a nosotros a orar todo el tiempo, orar sin cesar. Pray always, never stop praying. Perseverar en la oración, velando en ella con acciones de gracia. Never stop praying. Be ready for anything by prayer and being thankful. El ayuno rompe cadenas. El ayuno rompe el yugo. El ayuno rompe el yugo. Dice el Señor: este género no sale sino por ayuno. Hay géneros que no salen. Por eso necesitamos estar ayunando. Si yo quiero vencer al enemigo, tengo que orar, tengo que esforzarme, tengo que sacrificarme. Porque el enemigo, él sí tiene una tarea y él no quita su mano. El enemigo está allí él está determinado. El blanco soy yo, el blanco somos la iglesia, el blanco somos nosotros. Por eso tenemos que resistir. La segunda es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios. Know the word of God. Usarla. Usar esta espada. Es necesario usar esta espada, porque de otra manera no podemos. Si no usamos la palabra de Dios, tenemos que usar la palabra de Dios. Tenemos que dedicar tiempo a la lectura bíblica, porque de otra manera vamos a ser destruidos. Vamos a ir a Hebreos 4:12 y sabemos esta escritura de memoria. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz, es una arma, es una espada. ¿Por qué no voy a usar esta espada que Dios me ha dado? ¿Por qué no voy a usar la herramienta que Dios nos ha dado? Tenemos que usar esta espada. La palabra de Dios es poderosa.
La palabra de Dios es poderosa, por eso el enemigo lucha y pelea. Pero aquí nos vamos a nosotros a desvelar, vamos a buscar el tiempo para leer la palabra del Señor. Necesito alimentar mi alma, necesito llenarme de la palabra del Señor, equiparme de la palabra del Señor para poder resistir, enfrentar al enemigo. Para poder enfrentar al enemigo necesito esta espada. No puedo ir desarmado. El enemigo me mira y él mira que traigo la espada desvainada. Va a huir, se va a mantener de lejos. Pero si yo me mantengo en la palabra de Dios, el enemigo tiene que huir. ¿Por qué? Porque tengo la espada del Espíritu de Dios. Es la espada de Dios el cual nos va a dar la victoria. Y si esta palabra nos da la victoria, ¿por qué no voy a meditar en ella? ¿Por qué no le voy a dar tiempo? ¿Por qué no me voy a capacitar con la palabra de Dios? ¿Por qué no voy a conocer la palabra del Señor? Así mirar cómo se mueve, qué es lo que es, cómo destruye el enemigo. Y también podemos mirar cómo Dios bendice, podemos mirar cómo Dios se mueve, y podemos mirar el amor de Cristo Jesús, y podemos mirar tantas cosas en la palabra del Señor. Por eso necesitamos nosotros lectura bíblica para poder vencer al enemigo. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No solamente es leer la palabra de Dios, sino hay que guardarla en nuestros corazones. Porque esta palabra dice así: para no pecar contra ti, oh Dios. Si conocemos la palabra de Dios, vamos nosotros a detenernos en no pecar en contra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo más difícil, una de las cosas, lo habla Santiago 4:10. Dice: humillaos delante del Señor y Él os soltará. Uno no puede someterse a Dios sin humillarse. La obediencia requiere que nosotros nos humillemos para redimirnos a la autoridad de Dios. Entonces, el humillarnos nosotros es una de las cosas más difíciles. Nosotros como hijos de Dios, de poder humillarnos bajo Dios, bajo la presencia de Dios. El orgullo, el bajar el yo. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Por qué es tan difícil humillar el yo? ¿Por qué no subajar este yo? Si este yo me va a detener, si este yo me va a traer destrucción, si este yo me está llevando por otro rumbo, si este yo está ocasionando tantos problemas, si este yo no puedo mirar yo la gloria de Dios, si este yo no puedo hacer la voluntad de Dios, si este yo está cerrando las puertas de bendición para mi vida, para mi hogar. Este yo tiene que ser subejado, tiene que ser eliminado. Este yo, tenemos que reconocer que somos carne, tenemos que reconocer que somos polvo, que este yo no sirve de nada. Lo que aquí funciona es una persona que se humille delante de la presencia del Señor, un corazón humillado, un corazón necesitado delante de la presencia del Señor. Eso es lo que Dios busca, que nos humillemos, que nosotros nos rindamos ante Dios. Quiero vencer al enemigo, porque muchas de las veces estoy mirando yo cómo está destruyendo, y solamente si yo me humillo, le pido misericordia al Señor para que aquello cambie. No podemos dejar que el enemigo destruya a nuestros familiares, nuestros hijos, nuestro hogar. Si yo no me humillo, si yo no me sujeto a Dios, esto el enemigo lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el enemigo solamente vino a hacer eso, a destruir. Este enemigo está destruyendo, y yo me puedo sentar y mirar cuánto el enemigo no me ha detenido. Yo hubiera podido hacer más cosas, y lo podemos mirar y examinar en nosotros mismos. Y no es nadie más
más que el diablo y yo. Y si yo miro que el diablo está enfrente de mí, entonces me voy a armar de valentía y me voy a llenar de la presencia del Señor y ir en contra del enemigo, subajar yo, subajar esta carne, así para tener victoria, para poder resistir a este diablo que solamente me quiere devorar, que solamente me quiere destruir. ¿Qué tengo que hacer? Llenarme de la presencia del Señor para poder destruir las cosas que el enemigo está poniendo delante de nosotros. Solamente de esa manera. No podemos dejar que el enemigo siga haciendo de las suyas. No, hay que llenarnos de su presencia, hay que obedecerle a Dios. Esto es cansado de hacer siendo la misma rutina. No, métase a la presencia del Señor para tener victoria, para tener gozo, para tener alegría, llegar a tu casa contento, alegre, abrazar a tus hijos. Y esto sucede cuando estás tú pleno en Dios, cuando tú has hecho la voluntad del Señor, cuando tú estás bajo obediencia. Puedes disfrutar tu hogar, puedes disfrutar tu familia, pero cuando no estás bajo la presencia de Dios, hay destrucción, hay gritos, hay tantas cosas en aquel hogar. Pero cuando está la presencia del Señor en un cristiano, en ese hogar hay gozo, hay alegría, los hijos están contentos, la esposa está contenta, el marido está contento. ¿Por qué? Porque está bajo la presencia de Dios. Y esto el enemigo no quiere. El enemigo quiere seguir destruyendo. Enójate, enójate, enójate. No hagas la voluntad de Dios. No cantes, no ministres, no hagas nada si estás bien. No, es mentira del diablo. ¿Por qué? Porque es padre de mentira. No me va a confundir el enemigo. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a perseverar en este camino. ¿Por qué? Haciendo la voluntad del Señor, vamos a entrar al reino de los cielos. De esta manera vamos a vencer al enemigo, siendo obediente a Dios. ¿Queremos destruir al enemigo? Someteos a Dios. Someteos a Dios. Una palabra bien sencilla, pero muy difícil. ¿Cómo someterme a Dios? Sí, ponte bajo el mando de Dios, ponte bajo Dios. Diles, ¿qué quiere decir esto? Señor, dime qué tengo que hacer. Negarte a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme, y niégate a ti mismo. Estar sujetos a Dios, someterte a Dios. Qué difícil ponerte allí en esa posición. Que sea Dios gobernando tu vida, que sea Dios guiando tus pasos, que sea Dios en tu vida, que tú no puedas dar un paso sin que Dios te diga. Eso es sujetarse a Dios, y es difícil ser obediente. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no quiero hacer, hay muchas cosas que van en contra de lo que como yo he crecido. Pero si yo soy obediente a Dios, voy a poder vencer las desechanzas del diablo, porque el diablo no está jugando, el diablo está destruyendo. ¿Cuántos no están llorando allá afuera? ¿Cuántos no están lamentando? ¿Cuántos no dicen por qué dejé pasar tanto tiempo sin hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos cristianos no han caminado 20, 30 años sin hacer nada? Y eso es lamentable, y eso es triste, de conocer al Todopoderoso y no poder ser valiente, y no poder enfrentar al mismo diablo que te está destruyendo, que te tiene atado. ¿Por qué? Porque es el enemigo que te tiene atado. Porque Dios te liberta, Dios te hace nueva criatura, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere tener en el reino de los cielos. Pero soy yo el que decido si le hago caso a esa voz que me quiere destruir. A Caín escuchó la voz del enemigo, a Judas escuchó y fueron destruidos. Oh, pero yo no quiero ser destruido. No puedo permitir que el diablo destruya a mis hijos. ¿Cómo es posible que voy a permitir, al conocer la verdad, al conocer el poderoso de Israel, que ahora es mi Dios, que ahora puedo detener las cosas que el diablo quiere hacer en la vida de mis hijos, nuestros hijos? Las promesas son para nuestros hijos, pero tiene que haber los padres valientes, los padres dispuestos a pelear, a enfrentarse al mismo diablo. Hay cristianos que le temen al diablo, que le temen al mismo enemigo. No, no puedes temerle al diablo. El diablo está derrotado. Levántate en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
No podemos temerle al diablo. Hay cristianos que le tienen temor al diablo y no se puede de esa manera. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. No hay temor, no hay temor. El diablo, aquel que obedece su voz, lo lleva por otro rumbo. Y su fin es otro, su fin es otro. El que se sujeta a Dios, su fin es otro. Y ahí es donde el diablo no quiere. El diablo sabe que si yo me sujeto a Dios, voy hacia la vida eterna. Pero si yo no estoy sujeto a Dios, el enemigo sabe que me voy a ir total con él a la olla. Me voy a ir al infierno. Son dos caminos nada más. Por eso el enemigo está luchando, te quiere llevar, te jala, se despierta y es el primero que está ahí en tu oído. Ahí está el enemigo. Un enemigo que no duerme. Para terminar, el diablo puede ser vencido. Podemos vencerlo por medio de Cristo. Podemos vencerlo por medio de la oración. Podemos vencerlo por medio de la palabra de Dios. Podemos vencerlo por medio de la armadura que Dios nos ha dado. Podemos vencerlo alejándonos del pecado. Podemos vencerlo por no amar a este mundo. Esas son las armas del enemigo y nosotros podemos vencerlos como hijos de Dios. Podemos vencer al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Somos más que vencedores. No dejes que el enemigo te destruya. Vamos a ponernos a nuestros pies. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros.